106.5. Son las 7:33. Como habíamos ya anunciado los resultados de la encuesta Gallup, yo sé que aquí hay muchas personas que tienen sus opiniones y su visión de esos resultados. Hay gente que le gustó, hay gente como que no le gustó, hay gente... Pero fuiste muy objetivo, Orlando. Sí, no, ese comentario estuvo impresionante. Creo que he aprendido también, yo particularmente, que las realidades se imponen, nos gusten o no nos gusten. Pero como vimos, señores, yo creo que la encuesta Gallup demostró a nivel electoral que, o por lo menos salió ganando en esta encuesta Gallup. Los ganadores fueron, para mí, Luis Abinader y Leonel Fernández. Para mí. Esos fueron los dos ganadores de la encuesta Gallup. Estoy de acuerdo. Porque también la encuesta Gallup, en una que salió el miércoles, creo que fue, bueno, Millicent, que trabaja en el hoy, no puede dar la referencia más exacta, decía que el presidente Medina, su aceptación disminuyó en relación a la última 11 puntos, señores. 12 puntos. De 62, 12 puntos. De 62 a 50 creo que fue. Exacto. Eso es un indicador. Yo, si fuera del gobierno, esa encuesta Gallup, tanto las preferencias electorales como la simpatía hacia el presidente, a mí me estuvieran preocupando. Digo yo, si fuera del gobierno. Mira, Orlando, bueno, lo primero es que sobre el tema de la corrupción, yo creo que si algo importante o algo ha quedado claro con lo que arroja la encuesta Gallup, es que a los ciudadanos le ha comenzado a preocupar el tema de la corrupción, que antes en las encuestas no ocupaba los primeros lugares. Siempre ha estado el costo de la vida, la delincuencia, la gracia de la Marcha Verde, entre otras cosas. Bueno, sí, han logrado. La Marcha Verde logró posicionar el tema de la corrupción en la agenda pública. Atención, Bartolomé, mi hermano. Porque la corrupción la posicionó el gobierno. Era la lucha contra la corrupción, la Marcha Verde. Aquí estamos con el tichel de la Puca, la Peñoleña. Cuando tú analizas, por ejemplo, la encuesta Gallup, no habla sobre la lucha de la corrupción, habla sobre la corrupción. Por la eso yo lo preocupación enfoco. por la corrupción en sí es la lucha contra la corrupción. Pero la encuesta y algo Gallup, importante, la corrupción a nivel social. Claro, no, eso iba, porque oye esto pero ya. Administrativo. Pero oye esto, con esto concluyo, Lo Ernesto. administrativo surge de la sociedad. Con esto concluyo. Sí, no es al revés. Pero la administrativa. Oye, hay una parte de la encuesta que señala cuáles son los problemas que usted entiende el gobierno no ha enfrentado de manera eficiente, y sale ahí la corrupción administrativa. Pero miren una cosa, no la corrupción social. Pero permíteme desarrollar mi idea que y ya existe, luego, ¿no? y luego te doy paso. Y lo Mira, reconocemos. Claro. Cuando se habla de la corrupción, y todo. comencé diciendo que la corrupción se ha posicionado como entre las principales preocupaciones de los ciudadanos, lo digo por lo siguiente, porque miren, el objetivo que han tenido la Marcha Verde y muchas organizaciones que han militado luchando contra la impunidad en nuestro país es precisamente despertar la preocupación en los ciudadanos sobre la mala administración de la cosa pública. Y hay actos dolosos que evidentemente no se pueden ocultar, que están ahí a la vista de todos y que se necesita una acción seria de la justicia para luchar en contra de ellos. Ahora, ¿qué pasa? Que yo creo que se cometió un error que reveló la encuesta Gallup, porque los dominicanos ni son estúpidos ni son pendejos. Primero, aquí se quería limitar el fenómeno de la corrupción a la esfera pública, diciendo que la corrupción nace, se desarrolla y muere en las instituciones del gobierno y en la clase política de este país. Y nosotros siempre hemos venido planteando, señores, también hay muchos casos, o sea, no existe corrupción en una institución del Estado si no va de la mano con un empresario del sector privado. Aquí no se ha querido atacar la corrupción empresarial, esa se ha tapado y solamente se ha cuestionado la pública. Ahora, ¿qué dice la encuesta Gallup? Que el 89% de los dominicanos entienden que hay altos niveles de corrupción en la sociedad dominicana, es decir, que trasciende la esfera pública. Y yo creo que tanto los que han luchado contra la impunidad han contribuido a ello, como también lo que hemos dicho, que la corrupción no se limita a la esfera pública, porque lo que se ha querido es satanizar todo lo que huela a político y todo lo que huela a la clase política. Pero a mí me llama la atención ese discurso, Julio, que tú de manera particular reiteras aquí en El Sol de los Sábados, porque yo entiendo, o sea, si hay corrupción y ya es una preocupación y se denuncia, o sea, la respuesta o la defensa va a ser, pero que la corrupción no es solamente pública, también es privada. O
sea, me llama la atención que ya la defensa no sea, no hay corrupción administrativa, no hay corrupción en el Estado, o sí hay una lucha eficiente contra la corrupción, porque sabemos que corrupción en todos los países del mundo y en todos los sistemas políticos y económicos las hay. Pero ya nos estamos conformando con simplemente decir, nosotros somos corruptos, pero aquellos también son corruptos. Pero nadie está diciendo que somos corruptos. Me llama Ahora, mucho yo reformulo la pregunta. ¿Y por qué entonces ocultar la privada y solamente... No, pero vamos a dar un dato, señores. No es un asunto de ocultar, pero lo que pasa es, Julio, que cuando hablamos de corrupción pública, de corrupción administrativa, estamos hablando de una corrupción que es directamente con los recursos de la gente. Señores, directamente con los recursos. No hay corrupción pública sin corrupción privada. Ambas son ahí. Pero claro, ¿qué pasa? El empresario que evade o que se roba 500,000 pesos en evasión de impuestos, lo hace con contundencia, con contumacia, con un funcionario público que le ayuda, que le asiste. El empresario que busca una adjudicación y paga una comisión, se gana los cuartos, pero también está... Sí, pero que los dos, es que si la grande no está la chiquita. Pero ese es el enfoque, está bien, pero eso es un análisis. Pero es una necedad, el privado no puede ser corrupto si no hay un gobierno corrupto. Y ojo con eso. El privado no puede ser corrupto si no hay un funcionario corrupto. Y ojo con eso, cuando tú analizas específicamente el caso de la Marcha Verde, que el leitmotiv ha sido, y ustedes no me dejan mentir, la lucha contra la impunidad. Ha sido, no, espérate. La lucha contra la impunidad ha sido el discurso y la bandera que han enarbolado en la sociedad. Y cuando tú analizas el caso de la lucha contra la impunidad, solamente el 6% de los dominicanos entienden que esa es la principal causa de la corrupción. Pero es el principal problema. Es el principal problema. Solamente el 6% de los dominicanos entienden que esa es la principal causa. Para mí la corrupción no es un problema. Pero fíjate cómo ese discurso... Para tú eliminar la corrupción, tú vas a tener que buscar un ser humano es imposible. El problema de este país es la impunidad. Pero solamente el 6% de los dominicanos entiende que esa es la principal causa. No, pero por ejemplo, ahora, oye lo peor. Pero busca un barrio y pregunta lo que es impunidad. Hay mucha gente que ni sabe lo que es. Pero oye lo peor. Lo peor de esta encuesta no fue, o sea, que el 89% considera alarmante los niveles de corrupción. Es que hay un 60% que a la hora de votar no le importa si va a votar por un corrupto. Ese es otro elemento también. Ese es otro elemento. Mira, ahí hay que hacer una aclaración en relación a la pregunta que se hizo. Porque lo que se preguntó ahí fue, ¿usted cree, no si a usted le importa o no, sino si usted cree que la gente toma en cuenta al momento de votar si los candidatos son o no corruptos? Que es diferente. No sé si me entienden. Sí, y pueden chequear la pregunta. Pueden chequear la pregunta. No chequeala para que tú veas que pero como quiera, pero yo entiendo que para los fines de Banca y Pool el resultado es el mismo. O sea, a mí me importa la corrupción. A la hora de votar, yo no votaría por alguien corrupto, pero yo entiendo que todo el mundo va a votar por el corrupto independientemente del resultado que sea. Además, tenemos que tomar en cuenta, y como mencionaba Julio, de que es un problema también que es de nuestra sociedad. De esa sociedad es que salen los políticos. Los políticos son un reflejo del país que nosotros tenemos. Es una realidad. Es una realidad. No es pobre político. No es pobre político. Pero déjame terminar. El tema es que es un problema que hay que combatirlo en todos los sectores. Pero hay que empezar por arriba, ahora por la cabeza. Pero hay que empezar por todas partes también. Por arriba. Si tú no eliminas arriba, no tú vas a eliminar abajo. Claro, hay que empezar por lo político, es cierto. Pero también hay que tocar la parte privada y hay que investigar quiénes están haciendo actos dolosos de corrupción. Madre mía. Si son hasta testaferros. Recuerda que la honestidad se aprende en la casa. La honestidad no se aprende en la casa. Pero no estamos diciendo que no hay que perseguirlo, sino que hay que comprender el hecho para poder atacarlo de una manera más fuerte. Miren esto, entidades con desempeño negativo para enfrentar la corrupción. Ahí la justicia sacó un 60%. Presidencia de la República, 58%. Procuraduría General, 55.7%. Estamos hablando de que el problema, señores, no es si la corrupción es privada o es pública. El problema es que quienes toman decisiones, tanto sobre el sector público como el privado, no tienen políticas para enfrentar la corrupción porque no tienen voluntad, y eso es la impunidad. Y algo más que la encuesta Gallup también midió, pues no solamente se trató sobre corrupción, sino también que hubo mediciones sobre preferencias políticas. Y nos llamó a la atención que en el Partido de la Liberación Dominicana y en la sociedad a nivel general se considere al presidente del partido como el principal líder de esta organización, sin discusión, sin ser quien firma los cheques
sin ser quien firma los decretos, sin ser quien reparte los famosos sobrecitos del artículo aquel. Y hay algo que es bueno explicarle a la gente para que se entiendan estos resultados en este sentido. El doctor Leonel Fernández fue candidato vicepresidencial del profesor Juan Bosch en 1994, cuando empieza una transición dentro del Partido de Liberación Dominicana ante el envejecimiento de su líder y fundador histórico. En 1996, el doctor Leonel Fernández se convierte en el primer candidato presidencial del PLD fuera del profesor Juan Bosch. O sea, después de Bosch, el primer candidato presidencial y primer PLDista en ganar las elecciones o en que se reconozca la victoria, porque en el 90 Balaguer hizo fraude, fue el doctor Leonel Fernández, 3 veces presidente de la República, primer ciudadano nombrado presidente del PLD en el 6º Congreso después del profesor Juan Bosch. O sea, desde 1994 hasta el 2012, el presidente Leonel Fernández, y estamos hablando acá, nada más y nada menos, señores, que de 16 años, 18 años, corrijo, fue la principal figura del Partido de la Liberación Dominicana. Esto ha cambiado levemente en los últimos 5 años, pero para aquellos que como que no quieren cambiar más leve, para los que no terminan de entender estos datos, hay que recordarles un poquito la historia. Hay que recordarle quién es en el Partido de la Liberación Dominicana la figura cimera después del profesor Juan Bosch. Esto puede cambiar con el tiempo. Vamos a ver qué opina la gente. Vamos a ver qué opina. El sol de los sábados. 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 Comunícate 809-540-1065. 1-809-200-1065 desde el interior sin cargos. 1-833-610-1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva. 7:45. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bien, hermano, adelante. Cristino Alejandro Canelo desde Santiago. Santiago es Santiago, la ciudad corazón, carajo. Cristino siempre la leña está allá. Del Santiago Oeste, Cienfuegos. Caliente ese Santiago. Si Santo Domingo Oeste, va a ver Santiago Oeste. Déjalo ahí, no busque tanto tampoco. Adelante, Cristino. Miren, le voy a decir lo siguiente. A las muchachas que están hablando sobre la corrupción, ustedes quieren ver en el sector privado, que tiene que ver con servicios, más corrupción que en las empresas de telecomunicaciones. Y tenemos como regulador que el Indotel, que la ley de ellos se la pasan por el Arco del Triunfo. Ustedes quieren ver más corrupción que esa. Y no el de París. Eso está bueno. Déjalo ahí, las Águilas campeón. Buenos días. Ganamos anoche. Buenos días. Muy buenos días. Adelante. Zeneida Guzmán, Santo Domingo Norte. Adelante, Zeneida. ¿Quién es el líder del PLD, Leonel Fernández o Danilo Medina? Los dos. No hay 2 gallos, un gallinero, deja eso. Es política tú, Zeneida. No hay 2 gallos, un gallinero. Déjelo ahí. Las águilas campeón, seguimos. Adelante, Buenos días, adelante. Buen día, ¿cómo están, jóvenes? Bien. Muy bien, líder, adelante. Desde Santiago, Ciudad Corazón. Águila campeón. Me gusta mi Santiago, familia de allá. Sentido en Santiago, que estamos Ojalá, son 10 años aquí sentados esperando, Águila campeón. Este año de nosotros. Oye, es como cuando Danilo era candidato en el 2011, decían, ahora es. Vamos a ver. Muchachos, el tema que usted tiene es un tema muy interesante, pero en realidad es lo que dice la joven ahí, que dice que aquí no hay consecuencias. O sea, así es. Aquí vamos 3 personas en mi carro, vamos para mi trabajo, y yo le estoy comentando a mi esposa, y yo, mira, ¿qué sucede? Aquí vamos 3 personas. Si somos políticos los 3, estamos en el Estado, y no hay consecuencias, vamos a robar los 3. Claro, vamos con los 3. Por supuesto. Pero si hay consecuencias,
Concho. No lo piensan y uno lo hace como quiera. Exactamente, lo piensan. O ninguno roba o roba uno tal vez. Sí, lo piensa más, pero termina haciéndolo, pero lo piensa por lo menos un chingante. No es tan fácil, hay que ponerle obstáculos. En China lo ahorcan en una plaza pública. Señores, en China, al funcionario de aduana que por un soborno de $30,000, que eso es paje coco aquí, $30,000, lo agarraron en el 2008 por permitir unas pastas de trifia que estaban vencidas, que llegaron aquí y allá lo ahorcaron, ahorcado en plaza pública. Gracias por su llamada. Muchas gracias. Eso consiguió, esos $30,000 lo consiguió Eddie Santana en un mes. En un mes. Y otro escribiendo artículos. Buenos días. Sí, buenos días. No me dejaste desarrollar un tema, mi amor. Pero que estamos con la encuesta, Zeneida. ¿Una encuesta? No. ¿Y de qué es esa encuesta? No, estamos comentando la encuesta Gallup. Vamos a volver a comunicarnos contigo más adelante, Zeneida. Buenos días. Buen día. Sí, buenos días. Sí. Están tumbando a los neutrales. Gracias a ese din de los sábados que coordina Martínez Pozo Jr. y a los demás. No, esto lo coordina Orlando Jorge Villegas. Vamos a ver, Es el arquitecto Víctor Liriano. Yo soy un simple A colaborador. partir de 1963, el profesor Bambó tuvo un acto de corrupción. Virgilio Gel. Así es. Fue un funcionario, una especie de secretario de la presidencia. Eso es cierto. Pero según el jefe Fortunazo, en un trabajo que hizo, bueno, pero el juez lo castigó y lo llevó a la justicia. ¿Cuál es el tema de la corrupción? Que usted tiene un Producto Interno Bruto de más de 70,000 millones de pesos, un presupuesto de más de 800,000 millones de pesos, y conforme a participación ciudadana, el 30% se va en corrupción, casi 240,000 millones. Hay un trabajo que hace una Cayete, que identifica que solo en nominilla, es decir, la famosa botella, botellita y botellones, se van más de 100,000 millones de pesos. ¿Qué es lo que nosotros planteamos? Y eso es la corrupción de que pública. para que exista un verdadero combate a la corrupción, debe de independizarse Cámara de Cuentas, Procuraduría. Ahora, las cámaras de cuentas han presentado muchas auditorías. De la oposición. Lo que pasa es que no se hace nada con esa una reforma constitucional. Muchas Gracias. Pero mira, buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. Estamos hablando del Sí, liderazgo adelante. dentro del PLD. Juan ¿Qué Tavares, pasó? Los Praditos. Adelante. Los Praditos con nosotros. Sí, oye, yo quisiera saber quién es que no es corrupto. Yo quisiera que llegaran esos muchachitos que están ahí con la necesidad que tienen, para que ustedes vean corrupción. Danilo Medina aquí está combatiendo la corrupción. Déjense de eso, mi hermano. Ese discurso no pasará de que aquí somos todos corruptos. Pero Usted se equivocó. tú Usted tienes se que dejar que la gente equivocó. se exprese Sí, lo también, estamos porque, expresando, o sea, está bien, pero hay este que ser discurso no tolerante. pasará, Cuidado, no. se le va a entrar batazo a la gente. Cuarto bate soy yo, cuidado. Pero Déjalo. déjalo así que el cuarto bate venía con un Se me batazo. montó el comentario. espíritu de Pedro. Ernesto, mira, para agregarle a tu comentario, ya yo sé que tenemos que, bueno, precisamente ya vas a abordar Este tu tema. sería Mira, el cuarto comentario de dentro hay algo importante que hay que agregarle al liderazgo político del presidente Fernández. Lo primero es que también descansa en un liderazgo carismático dentro de la ciencia política. Cuando se le atribuye el carisma a una determinada persona, no es más que cuando los ciudadanos le atribuyen cualidades excepcionales. Y en determinado momento, al presidente Fernández, que bueno, desde antes del año 2004, aquí la mayoría de la ciudadanía le ha atribuido cualidades excepcionales. Y ese ha sido uno de los principales soportes de su liderazgo. Y otra cosa es también que le beneficia es su capacidad de conceptualización, porque históricamente los líderes políticos dominicanos han sido grandes oradores. Ahí están los tres grandes líderes de nuestro país. Entonces, quien hereda esa generación de ese liderazgo desde el punto de vista intelectual es el presidente Fernández. Mira, para mí sería bien interesante ver una candidatura presidencial de Leonel Fernández por el Partido de la Liberación Dominicana. Yo creo que sería un momento para ver si la sociedad ha avanzado o no. Porque tenemos que recordar, y yo creo que hay una tendencia al olvido, de que el principal cuestionamiento a la corrupción pública, las protestas, la lucha, comenzaron en el gobierno de Leonel Fernández. Entonces, habría que ver si la sociedad dominicana está todavía apta para un modelo de liderazgo como el de Leonel Fernández. No me hable de Leonel cuando estamos hablando de Danilo. No me hable de Leonel cuando estamos hablando de Danilo. Una corrección de orden.
El tema de la corrupción lo posicionó el profesor Juan Bosch. En pero principio, no, porque es que somos muy jóvenes y a veces se nos olvidan No, esos de la datos sociedad que están en la historia, pero que no, Claro, por eso. datos que están en la historia que quizá hemos leído, pero al no haberlos vivido solemos olvidarlo. Aquí el combate contra la corrupción lo posiciona Juan Bosch en los gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano. Esa es la historia. Y por si acaso, para hablar de historia y recordar la historia, yo lo que me pregunto es, Águila campeón. yo lo que me pregunto es, alguien mandó al grupo de WhatsApp de nosotros una foto, decía, año 1991. Juan Bosch renuncia al PLD porque dice que todo tenía y dijo Luis Abinader intereses que si tuviera de vivo. beneficiar. El sol de los sábados, el sol de los sábados.